Mira esos colores, esos brillos, queda perfecto. Una manera sencillísima para crear cosas muy, muy bellas en tus uñas. Hola mis corazones, bienvenidos a nuestra clase número 4 de nuestro curso de aplicación de uñas con moldes dual. Corazón, para este curso voy a estar trabajando con estos moldecitos que son los moldes de punta almendra rusa. También te voy a mostrar otro molde más en esta misma clase, pero vamos a comenzar con estos. Y para esta clase vamos a comenzar ya con diseño, belleza, así que vamos a realizar encapsulados hermosos. Para la técnica de encapsulado vas a necesitar acrílico transparente o cristal, que es completamente translúcido, totalmente transparente, y con este acrílico vamos a comenzar a trabajar. Vamos a aplicar sobre nuestro molde bien limpiecito. Obviamente para esto tú ya tienes que haber seleccionado la talla correcta de molde. Recuerda que eso te lo enseñé en la clase número 1 y tienes que tener tus uñas listas y preparadas para la aplicación del sistema, que eso lo vimos también en la clase número 2. Los enlaces a todas las demás clases, si es que te las perdiste, los encuentras en la descripción del video. Ahí te dejo todo. Entonces aplicamos nuestra primera capa de acrílico transparente y después vamos a utilizar decoración, la decoración que sea que quieras encapsular. Yo voy a trabajar con esta decoración que es delgadita, finita, son como tipo de alitas de ángel, y lo vamos a colocar de esta manera aprovechando la humedad del acrílico todavía. Con el mismo acrílico los vamos a colocar así. Ya que está listo, ahora voy a trabajar con este acrílico que ya viene mezcladito. Si de este tipo de acrílicos vas a encontrar en una gran variedad. Este, por ejemplo, tiene hojita metálica dorada y también tiene un poco de naturaleza muerta en un tono coral muy suavecito, muy bonito. Y bueno, este acrílico lo voy a estar trabajando también. Y como ya viene mezclado con acrílico, este lo aplicamos directamente, obviamente ya sobre nuestra capa de acrílico transparente que pusimos al inicio, pero lo vamos a ir colocando de esta forma, y ya lo único que tenemos que hacer aquí es ir distribuyendo la decoración dependiendo de cómo quieras que quede en tu trabajo final. Bien, entonces yo quiero como que centrarla más hacia la punta, así que voy aplicando con cuidado con mi pincel, lo tomo en pequeñas cantidades y voy distribuyendo de esta manera la decoración, que quede más saturado hacia la punta de mi uña, y un poquito difuminándola hacia la zona de cutícula, pero un poquito nada más. Ahora voy a trabajar con acrílico de color para crear un fondo colorido a este diseño. Sí, entonces voy a trabajar con este tono coral bastante intenso y lo voy a aplicar saturando más el color en la punta de la uña de esta forma. Lo voy trabajando en pequeñas cantidades de producto a bastante humedad para ir creando un difuminado, como lo hicimos en la clase número 3, donde te presenté el Baby Boomer. Es algo similar lo que estoy haciendo. Esto sería como un baby color encapsulado. Entonces voy a ir creando este difuminado suavecito. Para esto, mira, fíjate, tienes que trabajar pequeñas cantidades de producto en perlas pequeñitas, bien humeditas, y lo vas a ir difuminando suavecito con el pincel hacia abajo con tu molde, de esta manera. Muy suave. Ya que tienes listo, terminado el color tal como quieres, ahora simplemente yo voy a utilizar un cover. Sí, este color de cover va perfecto también con este diseño. Selecciona los colores dependiendo de pues la gama que estés trabajando para tu diseño. Y aplico una pequeña cantidad, fíjate, a manera solamente como de pigmentar todo el molde, la misma técnica que te he venido enseñando en el transcurso de todas estas clases. Esto es perfecto, es ideal para que al momento de colocar tu molde no tengas ese problema de que se te desplace el color y te quede veteado en la zona de cutícula. Bien, le vamos a dar un ratito para que seque un poquito ese acrílico y después ya podemos colocar el producto ya para adherirlo a la uña natural, ¿sí? Aquí ya con tu uña natural bien preparada, ya aplicado tu primer y todo, vamos a hacer la colocación. Recuerda, siempre vamos a hacer palanca hacia adelante desde un ángulo de 45 grados y sostenemos de esta manera haciendo presión ligera pero constante
apoyándonos justo entre la cutícula y el ápice de la uña. Ahí es donde tienes que hacer la presión. Ahora vamos a retirar cualquier excedente de producto que haya salido por los bordes. Principalmente nos vamos a concentrar en la parte posterior del borde libre. Fíjate, aquí es donde donde sale la mayor cantidad de excedente de producto. Primero con el pincel bien húmedo, tu pincel bien húmedo con monómero, vamos a despegar, separar de la piel el producto. Y el residuo excedente que queda lo quitamos con nuestro empujador de cutícula. De esta forma, suavecito, suavecito. Para dar más prolijidad, puedes apoyarte de esta forma con un poquito de acrílico transparente. Pasamos unas perlitas, pero muy, muy pequeñitas, por la parte de atrás para emparejar completamente esta parte de la uña, que nos quede bien prolijo. Bien, ya que tenemos esto listo, bueno, aquí mira, por ejemplo, también tuve un pequeño derramamiento en esta zona de cutícula. Puedo aprovechar en este momento ya para quitarlo también con mi empujador de cutícula y dejar perfecto, prolijo toda esta área. Ahora ya nada más queda esperar a que termine de secar por completo para poder retirar el molde y darle todos los acabados. Antes de eso vamos a pasar con otra uñita belleza. Te voy a enseñar otra técnica más para que puedas realizar tus encapsulados, y ahora voy a estar trabajando con este molde que es una punta estileto. La punta estileto es bastante larga, o sea, por su anatomía, la estructura de esta punta, el estileto siempre va a ser larga, pero no la voy a dejar en estileto, lo vamos a hacer almendra, así que lo voy a trabajar en un largo más de salón, más cortita, pero transformándolo en una punta almendra. Sí, en este caso voy a utilizar decoraciones que son más grandes para mostrarte cómo se coloca una decoración de mayor tamaño. Entonces voy aplicando por secciones el acrílico igual, bien humedito, de esta forma. En esta ocasión siempre comienzo desde la punta hacia arriba. Siempre vamos a aplicar primero el acrílico desde punta. En la zona de cutícula, esa área casi que la dejamos sin tocar, casi hasta el momento de aplicar el acrílico ya para llevarlo a la uña natural. Bien, entonces aquí esta decoración que es de mayor tamaño, va a ser necesario que presiones. Yo estoy utilizando la parte del mango de mi pincel para hacer esta ligera presión, esta suave presión sobre el acrílico, y ahí voy a mantener mi decoración. Fíjate, si lo suelto se despega y entonces pues ya no me queda bien. Entonces tengo que mantenerla presionada, sujeta ahí para que digamos que se ancle muy bien al acrílico hasta que el acrílico se seque. Sí, esto te va a tomar aproximadamente unos 15 segundos, 15-20 segundos, que vas a tener que estar haciendo esa suave presión contra la decoración para que quede bien adherida al acrílico. Después de eso ya puedes terminar tu decoración. Yo aquí seguí aplicando un poquito más de acrílico para añadir más colitas de sirena. Estas son en distintos tamaños y listo. De aquí vamos a dejar que seque esta primera capa transparente, porque en este caso el fondo lo voy a hacer en un French, ¿sí? Así que para hacer el French tengo que hacer un delineado de sonrisa, y para poder delinear la sonrisa necesito que mi capa de base, esta capa transparente donde está el encapsulado, haya secado muy bien para que no se me bata el acrílico y para que yo pueda delinear mi sonrisa en la técnica que ya te mostré en el French, pero que esta vez lo vamos a repetir de esta manera. Entonces, ya que tenemos el acrílico, fíjate, con la punta de mi pincel deslizo desde el centro hacia los laterales, formando mi línea de sonrisa. Exactamente igual como hicimos en el French clásico, solamente que en este caso tenemos primero nuestra capa de encapsulado y ahora ya vamos a tener nuestra punta French. Esto sería como un French encapsulado, que también es una técnica súper pedida en salones, que sale bastante y que te recomiendo muchísimo utilizarlo. Yo estoy utilizando el blanco clásico, bueno, es un blanco lechoso, pero también podrías utilizar cualquier tipo de acrílico de color para allá. Recuerda que ya en diseño tú puedes echar rienda suelta a tu imaginación o al pedido de tu cliente y hacer belleza lo que quieras, como quieras. Aquí no hay, recuerda, no hay
ningún tipo de restricción, más que las restricciones técnicas para conseguir un trabajo prolijo nada más, pero en cuestión de colores y texturas puedes utilizar la decoración que quieras. Bien, aquí igual apliqué un poquito de acrílico a manera de pigmentar solamente la zona de la almendra, dejamos que seque y ahora sí después aplicamos el acrílico fresquito para llevarlo a colocar a nuestra uña. Igual haciendo palanca hacia el frente, misma técnica, recuérdalo bien, sujetamos perfectamente nuestro molde de esta manera y limpiamos la parte posterior del borde libre. Comienzo con mi pincel de esta manera, lo voy empujando muy bien. Y de esta manera vamos a retirar el excedente de producto, ayudándonos también con el empujador de cutícula. Al momento que realices esta maniobra es importante recordarte que lo hagas de forma muy suave, no presiones fuerte con el empujador porque puedes generar fisuras que terminen haciendo que tu borde libre se rompa, que al final se fracture tu uña. Hazlo con mucho cuidado, así como flotando solamente el empujador para ir retirando suavemente el exceso. De aquí ya voy a ajustar nuevamente para que me quede bien parejita la parte de atrás de la uña con acrílico transparente. Y listo, vamos a esperar a que termine de secar para poder retirar ya nuestros moldes. Espera unos segundos, por favor, belleza, porque antes de continuar, quiero recordarte que si te gusta mi contenido y te está gustando este curso, puedes apoyarme dejándome tu like, suscribiéndote al canal y dejándome algún comentario y sobre todo compartiendo este video. De esa manera no tienes idea cómo me ayudas para poder seguirte trayendo mucho más contenido como este. Te invito también a que me sigas en todas mis demás redes sociales donde también te comparto contenido relacionado y vas a aprender mucho más. Además te recuerdo que solo por tiempo limitado podrás solicitar tu certificado de participación de este curso Belleza Sí oficial de nuestra marca, solo por tiempo limitado, y toda la información la encuentras en la descripción de este video. Ahí te dejo todo. Ahora sí, continuamos. Cuando nuestro acrílico esté totalmente seco, vamos a retirar nuestros moldes. Súper fácil, solo presionas la punta y retiras el molde. El molde se va a desprender solito, belleza. Y mira esta belleza, este encapsulado me encantó. Mira esos colores, esos brillos, queda perfecto. Una manera sencillísima para crear cosas muy bellas en tus uñas. Lo mismo vamos a hacer aquí, presionamos la punta y solito el molde se desprende. Mira esta belleza, corazón. Así de fácil ya tienes tu encapsulado. Esto solamente vamos a hacerle unos detalles que necesita para dar terminado a esta aplicación. Vamos a limar los laterales. Comenzamos con los laterales siempre. Laterales y punta. Esto lo vas a hacer con una lima de grano 150. Sí, bueno, si ya has visto el curso desde la clase número 1, estos pasos son un poquito repetitivos, pero voy a estarlo mostrando porque es muy importante. Recuerda que estos detalles de acabado son los que van a marcar la diferencia para que realmente el trabajo final que entregues a tu cliente sea de suma calidad. Sí, vamos a hacer lo mismo acá. Acá en este caso voy a limar una punta almendrada, así que vamos a limar primero retirando los bordes y después vamos a irle dando esa forma almendrada a la punta. De esta forma, trabajándolo con la lima solamente, ¿sí? Va a ser muy sencillo ya que utilicé, bueno, pues mi molde estileto y esto me ayuda bastante para crear este tipo de formas de uñas. Cuando quiero crear esta punta almendrada que a mí me encanta, siempre es mi primera opción trabajarlo con este molde. Entonces lo hacemos de esta forma, así suavecito vamos a ir retirando los excesos de producto. Ahora sí. Vámonos con la cutícula. Para zona de cutícula lo trabajo siempre con mi máquina eléctrica. Recuerda, con esta broquita de cerámica. La punta es en una forma cilíndrica delgada de grano medio. Lo reconoces por esa bandita azul que tiene. Eso nos indica el gramaje de tu broca. Y el color azul es un grano medio. Entonces con esto voy a limar todo lo que es la zona de cutícula, retirando estos excedentes de producto que me deja el moldecito para dejar perfecta esta área de la uña. Si es necesario, recuerda que podemos hacer después de esto un retoque ya directo con nuestro pincel.
Sí, ahora te lo voy a mostrar, pero es muy muy sencillito y solo si es necesario, ¿sí? Porque muchas veces ya después con este limado ya es suficiente, ya de aquí pasas a pulir y listo, ya queda terminada tu uña. Pero de todas maneras te lo voy a mostrar porque sí es un paso que es importante si quieres dejar un acabado así perfecto, un sellado de cutícula impecable. Puedes apoyarte también de esta técnica. Mira, acá aplicas un poquito de producto de esta forma, muy muy poquito, y como es tan poquito ya no va a ser necesario volver a limar, sino simplemente ya después de esto vamos a pulir y listo, ¿sí? Pero sí tiene que ser una cantidad mínima, ¿sí? La que vamos a aplicar. Mira, queda precioso, perfecto. Y esto no te va a tomar mucho tiempo, es muy muy rápido. Solamente hay que ser muy preciso con la cantidad de producto para que no tengas que volver a limar. Si después de esto pulimos, mira, esto solamente lo hice en la punta French. Aquí ya no le agregué más nada, solamente pasé directo a limar. Vamos a pulir. Vamos a pulir perfectamente de esta manera con una lima spongy. Recuerda que el pulido es en movimientos circulares. Ya que tenemos lista nuestra uña, mira, voy a pulir perfectamente. Ya después de esto ya podemos aplicar nuestro gel finalizador. Y ahora sí, veme poniendo en los comentarios qué te va pareciendo hasta este momento el curso. Si ya has utilizado los moldes antes, si los utilizas con tus clientes, si les gusta a tus clientes, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando con este sistema? Que me encantará saberlo, belleza. Mira esa belleza, por favor, me encanta. Aquí te muestro el resultado, cómo queda esta uña perfecta. Puedes ver por la parte posterior completamente parejita. Ya no tuve que limar absolutamente nada en la parte posterior de la uña. Todo lo dejé perfectamente sellado y prolijo desde la aplicación en el molde y ese es el resultado. Observa la cutícula perfecta también. Lo mismo con la otra uña, vamos a aplicarle su gel finalizador. Después este gel, por supuesto, lo llevas a curar. Recuerda que los geles sí tenemos que curarlos. Aplicamos su capita de gel y mira ese brillo, ese encapsulado precioso, hermoso. El acabado en zona de cutícula es perfecto y también por la parte posterior de la uña vas a encontrar una uña perfecta, súper prolija. Bueno, 100% recomendado, llévalo a la práctica, practica con mucha paciencia y vas a ver que vas a conseguir un resultado espectacular. Y pues belleza, estamos llegando al final de esta clase. Estás lista para pasar a la clase número 5, donde vas a aprender una técnica que es mi favorita del momento, técnica 2 en 1 de aplicación con dual y esmaltado perfecto 2 en 1. Te va a encantar, sí, así que te espero por ahí en el siguiente video. Solamente da clic aquí en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla y te llevará directamente a la clase. O puedes revisar la descripción de este video, que ahí también te dejo el enlace al curso completo. En ese enlace vas a encontrar todas las clases por si te perdiste alguna. Ahí van a estar todas y las que se vayan añadiendo también para este curso en ese único enlace. En la descripción del video te dejo todo. Entonces nos vemos en la clase 5. Bye bye.